¿Y qué tiempo usted duró en la guerra de Vietnam? Yo estuve allá un año. Un año. Un año. 1969. Oiga. 1969. En el 1969 Jesús estuvo en la guerra de Vietnam para que ustedes vean soldados y soldaditas. Y esto es lo que yo quiero que la juventud vea, que si él puede con 72 años, ustedes también pueden. Cámara, acción. Hello, muy buenas tardes. Aquí tenemos un señor del UPS de Palmen. United Miren. States Postal Service. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Jesús. Yo le quiero hacer una pregunta para que las personas que están ahí atrás de ese televisor, de ese teléfono, vean cómo usted se ve. Lo mejor, cómo él se ve, una persona saludable, trabajando, con la edad que tiene. Yo me he quedado asombrado, trabajando aquí en la ciudad de Nueva York. Eso es algo muy peculiar, porque Jesús, yo vengo ahorita, no es tanto por la edad, es que yo vengo caminando de por ahí abajo ahora mismo y veo tigres de 12, 15 y 14 años que no están trabajando, pidiendo que esto, que aquello. ¿Y usted tiene cuántos años? 72. 72 años. 72 años tiene Jesús y está trabajando en el correo postal de la ciudad de New York. ¿Qué usted tiene para decirle a esa juventud que no está trabajando hoy en día y usted, sin embargo, con la edad que pudiera estar retirado, veo que tiene una placa de veterano, Veteranos de Vietnam. Soy también. Oigan Yo eso. le digo a la juventud en estos días, porque Perdón. si uno no trabaja, Perdón, yo voy a hacer una pausa aquí. Oigan, él es veterano de Vietnam, Él peleó en la guerra de Vietnam y con todo y eso está trabajando en post office. Denle un chin para atrás al carrito para que miren el carro aquí donde está. Y él remolca ese carro por ahí, le da no se sabe cuántas vueltas, regando cartas. Y esto es lo que yo quiero que la juventud vea, que si él puede con 72 años, ustedes también pueden. ¿Qué usted le quiere decir a la juventud hoy día? a la juventud, para crecer a la edad mía, se tiene que uno poner a trabajar, porque el saludar viene con el trabajo, porque ahí mantiene el corazón fuerte. Y manteniendo el corazón fuerte puede soportar la familia, a usted y a todo lo demás que necesita, especialmente si tú vas a la iglesia, como yo voy. Yo estoy soportando la iglesia, yo le doy 10% de lo que yo gano a la iglesia, y por eso yo le doy gracias a Dios para todo lo que me ha hecho para mí. Qué bueno, qué bueno. Usted le da 10% a la iglesia de lo que usted gana. Seguro, así tiene que ser. Ok, muy bien. ¿Es de qué iglesia? ¿Católico, pentecostal, cristiana? Pentecostal. Iglesia pentecostal. Sí. Una iglesia cristiana. Cristiana, sí. Y yo soy muy orgulloso con eso porque I love the Lord. Me gusta a Dios, el Hijo, para que ha hecho para todos nosotros. Ok. ¿Y qué tiempo usted duró en la guerra de Vietnam? Yo estuve allá un año. Un año. Un año. 1969. Oiga. 1969. En el 1969 Jesús estuvo en la guerra de Vietnam para que ustedes vean soldados y soldaditas. Aquí Comando 911 le está transmitiendo en vivo desde Manhattan, del Bajo Manhattan acá estamos. Y Jesús anda por aquí solito con su carro que pesa como, ¿cuántas libras pesa ese carrito? Bueno, ahora está vacío porque voy para atrás. Vacío, pero yo lo empujé y ese carrito Sí, tenía, sí, mira, mira. Eso, Tiene su peso. claro, claro. Las ruedas se hacen fácil. ¿Cuántas horas más o menos usted dura con ese carro rodándolo, a pesar de que 72 años vemos que para usted no es nada? No, yo ha pasado como 5 de estos carros. 5 de esos carros. Sí, porque nada dura para siempre. So, usted ha desbaratado 5 de esos carros, Sí. dándole para allí y para acá. Sí, porque cuando viene lleno, el pesado lo tima mucho. Usted es un tolete de hombre, usted es un hierro de hombre. Sí. Dios tiene que bendecirlo como siempre lo ha bendecido.
vino vivo de la guerra de Vietnam, que fue una de las peores, que supuestamente dicen que Estados Unidos la ganó, que la perdió. Jesús vino vivo. Está aquí, miren la placa acá. Eso era una De guerra que Veterans. no estaba supuesto estar ahí. Pero yo hice el trabajo mío y me vine para atrás, sano, de mente, de cuerpo. Hay gente que vienen allá Con flashback, hay gente que viene con problemas mentales, flashback, PTSD, perdiendo etc. un brazo, una pierna o muerto. Y gracias a Dios usted vino Gracias a Dios, yo le completo. doy gracias a Dios por eso. Y salud. Y salud. Así. Wow, yo de verdad que me ha quedado totalmente sorprendido, atónito por este señor. La verdad que sí, wow. La verdad, le doy mi respeto para usted. Chao. Le doy Mantienen Semper Fi. Perdón, antes de todo estuve en Marines, Army, Navy, Air Force. Air Force. Oh, Fuerzas Especiales. Sí. Oh. Yo era un medic. Oh, I was a medic. oh, Yeah. él era un médico en las fuerzas navales de los Estados Unidos. Sí. Médico. Y yo he visto lo que ha pasado allá, porque yo trabajaba en un hospital, después iba para el sitio a mantener la gente vaccinated, lo que necesitaban. Él Yo atendió, he visto todo lo que ha pasado allá. ¿sabe? Médico. Usted vio gente con los brazos quitados, con los pies, con todo eso. Sí. Ya ustedes saben, esto es un reportaje especial de acá, de Washington Heights, la 158 entre Broadway y Amsterdam, Comando 911, directamente con un veterano de la guerra de Vietnam, con 70 y pico de años, casi para 80 años. Eso es increíble. Y trabaja en el correo postal. ¿Cuántos años ya tiene trabajando? 21 años, porque este no es el primer trabajo. 21 años trabajando. Pero yo he trabajado en el business de beverages, Pepsi-Cola, Oh, trabajó en Pensacola, el ejército, el ejército, el hospital. el hospital. Y ha hecho trabajo de aquí, poquito allá, un año aquí, un año allá. Que ya con lo que usted duró en Vietnam es suficiente. Sí. Ya porque usted es veterano. Usted hace esto ya para estar haciendo algo. mantenerme, sí. Para mantenerse ocupado haciendo algo. Sí. Y es lo mejor que hace, porque la persona como ustedes, La mente. cuando le quitan los trabajos o algo, muchos se enferman. Sí. Y eso yo lo valoro mucho. Entonces, ya saben, un veterano tanto de Vietnam como tanto de Nueva York, porque usted es veterano de New York también. Mi respeto y mi saludo para usted. Lo quiero mucho, un YouTube, placer. ¿qué canal? Ok, se me cuida. Dígamele adiós ahí a los soldados. Dígale Cuídense en todo. A los adiós, soldados adiós soldadados y soldaditas. y soldaditas también. Sí, porque el porque canal ellos han Comando morido 911. También, that's right. A Yes. ellos también. Ok. Y a todo lo que ha servido para el Navy, el Army, Marines, Air Force, Berets, de todo. La saludo a todos. Ya saben, le mandaron saludos a todas las personas que han estado haciendo servicio en todos los países del Navy, Marines. Jesús le manda un saludo especial. Así que ya saben, Comando 911, nos vemos en la próxima entrevista. Adiós, soldados y soldaditas. Deme 5, que Dios me lo bendiga, Señor. Igualmente. Siga así, pero ya tiene que ir tomando un descansito. Sí. Claro que sí, claro. ¿Qué, Tiene. qué YouTube? ¿Qué canal? Ah, Comando 911. ¿Ah? Comando 911. Ok.